A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y en esta ocasión vamos a analizar el proyecto de ley de inversiones que el señor presidente de la República le envió a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente en materia económica, y que prácticamente la Asamblea tiene pocas horas para que lo debata en segunda instancia y luego lo remita al Ejecutivo, en el caso que la Asamblea lo apruebe. Claro, la Asamblea tiene opciones de aprobar el proyecto tal como lo envía el Ejecutivo, reformarlo al proyecto de ley o también archivarlo. Esas son las tres facultades que tiene la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución de la República, cuando se trata de proyectos de ley con el carácter de urgente enviados por el Ejecutivo, que a propósito, en materia de leyes, el Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución de la República, tiene esa facultad. Entrando en la materia, este es un proyecto de ley extenso, ¿ya?, de muchos artículos, ¿ya?, y también de reformas a varias leyes que están vigentes en el Ecuador en materia económica, en las diferentes ramas, ¿no? Reformas al Código de Comercio, reformas a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, reformas a la Ley de Comercio Electrónico, y así podemos ir citando varias reformas a leyes que menciona el proyecto de ley. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso de Gestión del Suelo es otra reforma que contiene el proyecto de ley. Reformas al Código Orgánico General de Procesos, reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, reformas a la Ley de Registro, y luego vienen disposiciones generales, ¿ya?, disposiciones reformatorias y también disposiciones transitorias. En cuanto a la reforma, a las disposiciones de reformatorias y derogatorias, sobre todo en lo que tiene que ver con las derogatorias, se está reformando la Ley Orgánica de Incentivos para la Asociación Público-Privadas y la Inversión Extranjera, que se puso en vigencia mediante el suplemento del Registro Oficial 652 del 18 de diciembre del año 2015. Sí, ya el Ecuador ya tiene una ley de alianza público-privada que se puso en vigencia en la fecha que la indico. Ley Orgánica de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas, ¿no?, y la inversión extranjera. Eso está aquí, en la disposición derogatoria de la ley. De manera que, si es por el concepto de la alianza público-privada, ya se puso en vigencia esta ley hace 7 años. La pregunta es si el gobierno, si la Asamblea Nacional hacen evaluaciones de las leyes que las aprueba tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional. No hemos tenido ningún informe respecto de la Asamblea de cuáles han sido los resultados de esta Ley Orgánica de Incentivos para la Asociación Público-Privadas y de Inversión Extranjera, que se puso en vigencia en el año 2015. Esa es una de las falencias de la función legislativa, que no hace seguimiento a las leyes y que no evalúa su ejecución.
las leyes se ejecutan al 100%, al 75%, al 50%, al 25%, o al 10%, o nada. Hay leyes que no se las aplica. Hay leyes que no se las aplica. O hay disposiciones en las leyes que tampoco se aplican. Por ejemplo, en la ley, en la Constitución de la República hay una disposición amplia sobre la ley, sobre, las empresas de economía mixta. Y ese modelo de contrato de economía mixta para las áreas de explotación de recursos naturales no renovables no se ha aplicado. Se lo ha ignorado. Miren ustedes, es un ejemplo de tantas otras disposiciones que contienen las leyes y que muchas de esas disposiciones no se cumplen. Solo se cumplen parcialmente. Entonces, esa evaluación no la hace la Asamblea Nacional y no le comunica al país. No es parte del debate en el pleno de la Asamblea sobre el seguimiento a las leyes, sobre el cumplimiento a las leyes. No existe ese debate que debería darse, ¿no? Tantas leyes que aprueba la Asamblea Nacional en materia económica, en materia social, en materia política, etcétera, y el país no conoce, y la Asamblea y el Ejecutivo siguen enviando leyes, y muchas de esas leyes, como acabo de mencionar, o muchos de los contenidos de esas leyes no se aplican. Esta ley se llama Proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital. De este tipo de leyes, en donde se reforman varios cuerpos de ley, es una práctica del gobierno, de los gobiernos y de la Asamblea Nacional que se viene ejecutando desde el año 1993. Recuerdo que en ese entonces se aprobó una ley de modernización y del Estado, ley de modernización del Estado y de la iniciativa privada. Se aprobó esa ley en 1995. Luego, en el gobierno del doctor Gustavo Noboa, se aprobaron dos leyes a las que se las conoció como leyes Trole 1, Trole 2. Una ley de transformación económica del Ecuador fue la primera, y la otra ley de asimismo de transformación económica y de la participación ciudadana. Así se titularon esas leyes, Trole 1 y Trole 2. Y no sabemos qué porcentaje de esas leyes se pusieron en ejecución. Luego en los gobiernos siguientes también se volvieron a aprobar leyes marcos, se las conoció, unas leyes cuasi constitucionales, porque con estas leyes se han reformado varias materias, ¿no? Y muchas veces que no tienen relación la una con la otra, porque la Constitución de la República establece que los proyectos de ley deben referirse a una sola materia y no a tantas como vienen conteniendo estos proyectos de ley y leyes de la República que ya son en la actualidad desde el año 1995. De manera que esta ley realmente llama mucho la atención. Yo quisiera poner en contexto este antecedente sobre la participación privada. La Constitución de la República, para lo que se refiere la explotación de los recursos naturales no renovables, tiene disposiciones que son contundentes y que muchas veces en los gobiernos, no me refiero solo a este, y a la Asamblea no observan lo que dice la Constitución de la República. Por ejemplo, para la explotación del petróleo, de la minería metálica, de las telecomunicaciones y de lo que es el sector eléctrico, la Constitución de la República dice lo siguiente. Atención, estimados amigos. El artículo 313. El Estado se reserva el derecho de administrar. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. El segundo inciso del artículo 313 dice lo siguiente: los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado. Los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.
Y finalmente este 313 de la Constitución de la República dice, se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, en todas las formas. Las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determina la ley. La pregunta, ¿se ha cumplido lo que dispone el artículo 313 de la Constitución de la República? Yo diría que no. Yo diría que no. Y entonces la pregunta es, ¿para qué se ponen en vigencia las normas? ¿Para qué se aprueban normas? Si no se las ejecuta, si no se las pone en vigencia, si no se las evalúa. ¿Para qué? Aquí dice cosas enormemente trascendentales, ¿no? Las disposiciones de la Constitución, ¿ya? Sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado. Son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social y política o ambiental y deberán orientarse, dice, al pleno desarrollo de los derechos y el interés social. Esto dice el 313. ¿Ya? Y luego el 315. El 315, miren, estimadas amigas, estimados amigos, el 315 establece dos tipos de empresa para explotar los recursos naturales no renovables. Un tipo de empresa es empresas públicas, que no han sido muy bien manejadas en este país. Ha habido mucha corrupción, ineficiencia, improvisación, y han sido convertidas las empresas públicas también en botín político, ¿no? Para satisfacer, para atender las demandas electorales, las demandas de la clientela electoral. Entonces el 315 dice el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos, ¿no? La prestación de servicios públicos y el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y de desarrollo de otras actividades económicas. Y finalmente el 315, voy a adelantar, en la lectura de las disposiciones, dice, la ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas, dice, en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria para la participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos. Esto no se cumple. A pesar de que está en la Constitución, no existe ley de la República de empresas de economía mixta en donde el Estado tenga la mayor participación accionaria y obviamente haya la participación de la empresa privada. Eso no se ha cumplido. Es disposición constitucional. Si las disposiciones constitucionales no se cumplen, menos lo de la ley, menos de lo de la ley. Y lo que sí se cumplen son lo que estipula el Ejecutivo a través de los reglamentos. Y muchas veces los reglamentos de aplicación de la ley están con disposiciones que van más allá de la ley. Ya en un próximo programa nos vamos a referir a ello. Inclusive van mucho más allá, las disposiciones del reglamento, que ya dependen del Ejecutivo, mucho más allá de lo que dispone la Constitución de la República. Se han dado esos casos. Existen esos casos. ¿Ya? Y aquí lo vamos a ver. El 316 dice, el Estado podrá delegar la participación, la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. Otra vez, el primer inciso del artículo 316 dice eso, y esto no se cumple. Y esa es la principal legislación de la Constitución de la República. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico. Y el último inciso dice lo siguiente: el Estado podrá de forma excepcional delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de estas actividades en los casos que establezca la ley. Queridas amigas, queridos amigos, aquí habla de forma excepcional. Pero ¿qué sucede en la práctica? Que la excepcionalidad se ha convertido en norma general. La excepcionalidad constitucional se ha convertido en norma general en este país. Por ejemplo, en la explotación petrolera hay 12 contratos de prestación de servicios que están adjudicados a las áreas petroleras a compañías petroleras privadas, la mayoría extranjeras. Y hay 23 contratos asignados a la empresa privada
internacional y nacional la explotación de los campos petroleros, y muchos de estos contratos, estos 23 contratos, adjudicados de manera ilegal en la ley de hidrocarburos mediante un contrato que no es para explorar y explotar hidrocarburos, que es el contrato de obras y servicios específicos. Y mediante otro contrato que se define como contratos de servicios específicos integrados con financiamiento. Ese no existía en la ley de hidrocarburos. Y con ese tipo de contratos se adjudicaron los campos petroleros. Por eso que les decía hace segundos atrás, de que muchas veces en el reglamento, la función ejecutiva, el presidente de la República, ha puesto en vigencia reglamentos que van con disposiciones mucho más allá de lo que dice la ley y lo que dice la Constitución de la República. Un ejemplo es lo que acabo de mencionar. 23 contratos adjudicados mediante el contrato de obras y servicios específicos, que no es para explorar y explotar hidrocarburos, y de otro contrato que se llama de servicios, de servicios específicos integrados con financiamiento, que ese no existía en la ley de hidrocarburos. Pero ¿saben cuándo se legitimó esto? Con esa ley que pasó en vigencia, o que se publicó por el Ministerio de la Ley, el 29 de noviembre del año 2021, definida ley como desarrollo económico y de sostenibilidad fiscal, que no la aprobó la Asamblea Nacional y que pasó por el Ministerio de la Ley. Con esa ley legitimaron la entrega ilegal, la entrega fraudulenta de campos petroleros que se hicieron en gobiernos anteriores. Es decir, el gobierno actual, la Asamblea actual, prácticamente legitimó, legalizó lo que hicieron otros gobiernos, entregando ilegalmente los campos petroleros mediante normas que no son para explorar y explotar los hidrocarburos. Entonces, respecto de esta ley, yo le he enviado una comunicación. A la Asamblea Nacional, a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, en la que le manifiesto de que se debería aplicar lo que dice la Constitución de la República. Yo estoy de acuerdo con el concepto de la alianza público-privada, pero no mediante delegación, sino mediante empresas de economía mixta. Y aquí está el oficio, enviado a la abogada Guadalupe Llori Abarca, presidenta de la Asamblea Nacional, y luego está la comunicación para el señor presidente de la Comisión de Económica de Desarrollo de la Asamblea Nacional, al señor asambleísta Daniel Noboa. Así. Ya, presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, su regulación y control de la Asamblea Nacional. Aquí le digo, observaciones al proyecto de ley orgánica para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital. ¿Qué le estoy diciendo en esencia a la señora presidenta de la Asamblea Nacional y al señor presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario? Que se legisle, que se ponga en vigencia una ley de empresas de economía mixta para la explotación de los recursos naturales no renovables, petróleo, minería metálica, telecomunicaciones y sector eléctrico. Así de claro. Y en donde le digo, conforme lo dice la Constitución, el Estado tenga la mayor participación accionaria. ¿Por qué? Porque el Estado requiere de dinero, requiere de plata, requiere de presupuesto, requiere de ingresos para financiar el presupuesto general del Estado. El presupuesto de las 5 funciones del Estado, de la función ejecutiva, legislativa, de judicial, de participación ciudadana y de la función electoral. Para ellas requiere el presupuesto para financiar, requiere dinero, requiere recursos, el Estado para financiar el presupuesto de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Servicio Exterior, de los municipios, de los consejos provinciales, de las juntas parroquiales. El Estado requiere dinero para pagar la deuda pública externa. Y el Estado requiere dinero para pagar la deuda pública interna, como es el caso de esta enorme deuda que tiene con el Seguro Social. Allí hay una deuda en bonos que se aproxima a los 9 millones de dólares. Yo diría que este año, con 1.000 millones de dólares que volvió a invertir el Banco del Yes en bonos, para este año 2022, la inversión en bonos que tiene el Seguro Social es de 10.000 millones de dólares. Y el Estado requiere de dinero para pagar esa deuda. Así como hay otro tipo de deudas con el Seguro Social por salud, acumuladas desde el año 2006, y el no pago del 40% acumulada desde el año 2012, la no devolución del IVA por 200 millones de dólares. Estas deudas que acabo de mencionar están cerca de los 9.000 millones de dólares.
aparte de los bonos, aparte de los fideicomisos, aparte de los CETES. Este es otro tipo de deudas. Es decir, sumando estos dos rubros, la deuda del Seguro Social en estos dos rubros que menciono del Seguro Social está por cerca de los 19.000 millones de dólares. Para este 31 de diciembre de 2022, seguramente la deuda con el Seguro Social en estos dos rubros estará cerca de los 20.000 millones de dólares. Entonces, para eso requiere dinero el Estado. ¿Para qué más requiere dinero? Para la infraestructura, para el equipamiento, para atender los desastres naturales, sea por terremotos, sea por incendios, sea por erupciones volcánicas o también por los fuertes temporales de invierno, por las fuertes precipitaciones invernales, donde se hunden las carreteras, donde hay deslaves, donde se destruyen los asfaltos de las ciudades. Para eso requiere el Estado dinero. Entonces, yo le digo en la comunicación al señora Presidenta de la Asamblea Nacional y al señor Presidente que esta disposición fundamental de las empresas de economía mixta que tiene que definirse por ley, que tiene que hacérselo a través de ley, le estoy diciendo que el Estado sea el mayor partícipe de esa empresa de economía mixta, sea el mayor partícipe en las acciones, y que la empresa privada sea el menor accionista. El Estado puede ser en algunos casos del 51%, en otros puede ser más, pero la empresa privada, si el Estado es del 51%, la empresa privada debe ser del 49%. Y tres cosas adicionales. Si la empresa privada es la que invierte el capital y la tecnología, porque el Estado aporta con los activos, en el caso del petróleo, con el petróleo, y con la infraestructura, con los equipos, y además el Estado aporta con el mercado. Ese es el aporte del Estado, los activos, el petróleo, la infraestructura, el equipamiento, y también aporta el Estado con el mercado de consumo, ¿ya? La empresa privada aporta con la tecnología y el capital, ¿ya? Entonces el Estado debe ser accionista del 51% más, o la empresa privada y la empresa privada debe ser del 49% accionista o menos. Pero aquí una cosa fundamental: la operación de las actividades económicas, la gestión económica ya no correría a cargo del Estado, sino de la empresa privada, de la que invierte. Entonces allí sí, contratos de 20 años, 25 años, 30 años o 40 años, pero no como aquí se lo está proponiendo la delegación. Aquí está proponiendo la delegación, y que quien va a hacer uso de eso, de los bienes, va a ser la empresa privada. Le van a delegar a la empresa privada. ¿Y cuál es la valoración de los activos, de las inversiones hechas? Un inventario actualizado y valorado, eso no existe. ¿Y cómo así le van a entregar? A cambio de nada. Más bien entonces hay que privatizar, porque en privatizar se puede sacar un concurso público, se puede sacar a subasta, la venta de los bienes y venderlos, 5.000 millones, 10.000 millones, o 50.000 millones, o 100.000 millones, venderlos. Porque en cambio la delegación no, pues entregarle para que usufructe de la infraestructura de los recursos 30 años, 40 años, no, pues 50 años, no, eso no es correcto. La delegación, así como está planteada, la excepcionalidad de entregarle a la empresa privada mediante delegación hacia una alianza público-privada es peor que la privatización, es peor. Entonces estamos diciendo, no es correcto. Nosotros estamos diciendo que eso no debe darse así. Y luego, en una empresa de economía mixta, dos conceptos finales. Debe haber un comité técnico de administración del contrato. Por ejemplo, en el área petrolera estamos diciendo que debe haber un experto en geología petrolera, que sepa geología petrolera, que sepa geofísica en petróleos, que sepa el manejo de yacimientos, que sepa producción petrolera. Un segundo, que sepa economía petrolera, inversiones, amortizaciones, costos de producción, renta petrolera. Eso lo estamos haciendo en la comunicación a la señora Presidenta de la Asamblea Nacional. Y debe haber un abogado experto en legislación y contratación petrolera. Eso por el lado del Estado. Por el lado de la empresa privada debe ser igual. Entonces habría un comité de administración de contratos, 3-3, y finalmente un directorio de tres miembros, uno que represente al Estado, otro que represente a la empresa privada, y el secretario del directorio debe ser el que gerencia la empresa. Así debe definirse una ley y un modelo de contrato. Y eso sí es conveniente para Ecuador. Y entonces, en vez de tener tantas delegaciones, porque si uno entrega los contratos, los campos petroleros, para 5 empresas, para 10 empresas, para 15 empresas, para 20 empresas,
para 30 empresas, para 35 empresas. El Estado tiene que dividir la renta petrolera para todas esas empresas. Y la pregunta es, ¿qué le queda al Estado? Nada. Nada. Ese tipo de debate debe darse en la Asamblea Nacional. Nosotros estamos proponiendo que la explotación petrolera, 500.000 barriles, 600.000 barriles, que no es nada, frente a la producción mundial de petróleo, que es de 100 millones de barriles por día. No es nada, 500.000. Lo puede manejar una sola empresa. Debe haber un solo contrato de economía mixta para la explotación petrolera. Y lo mismo debe haber un solo contrato para lo que es la refinación de los hidrocarburos. Entonces, dos modelos de contrato que deben funcionar muy bien y con dos empresas de raigambre, de conexión, de incidencia mundial, donde debe venir la Shell, puede venir Mobil, puede venir British Petroleum, pueden venir empresas de ese rango internacional. Una sola empresa para explotar los hidrocarburos y una sola empresa para refinar los hidrocarburos que se encargue de las plantas de refinación bajo un contrato de economía mixta. Eso debe ser lo que el gobierno haga en este país. Eso debe ser lo que haga la Asamblea Nacional. Finalmente le pongo finalmente en la comunicación dirigida a ellos, digo lo siguiente, y con eso concluyo. La empresa de economía mixta debe ser una tercera vía que se inspire en principios de equidad y de justicia, que integre a los sectores público-privado mediante el contrato de asociación, que conforme un directorio con 2 miembros, uno que represente al Estado y el segundo la contratista. El secretario debe ser el gerente que tenga a su cargo la gestión de la empresa. Atentamente firma, Henry Llanes. Yo soy vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas de IES de Pichincha. Queridas amigas, queridos amigos, esa es la propuesta que yo le he enviado a la Asamblea Nacional. Ojalá la Asamblea Nacional sintonice este tipo de planteamientos que tienen sustento legal, económico y técnico en función del interés del país, pero también de la empresa privada, porque la empresa privada tiene que invertir para ganar, eso es correcto, pero no de la manera como se lo quiere hacer. Queridas amigas, queridos amigos, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.